muy contentos porque vamos a hablar de una industria muy grande. Ahorita vamos a ver cuánto es lo que impacta en el Producto Interno Bruto y pues que tiene que ver con todo el tema de logística. Si nos haces los honores, como siempre, Manuel. El presidente de ANPAC, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Manuel, José Ricardo, un placer estar con ustedes. Bueno, el placer es nuestro. Que le quería preguntar, ¿cuál es la labor de la asociación de ANPAC? Sí, mira, Manuel, nosotros somos, ANPAC es la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones en México. Somos industria automotriz de vehículos pesados. México es el primer exportador de tractocamiones en el mundo, cuarto exportador de vehículos de pesados a nivel mundial, cuarto productor y décimo productor de autobuses. Entonces, somos una potencia muy importante, tanto a nivel mundial como en la región de Norteamérica, para la proveeduría de estos vehículos pesados en más de 15 países en todo el mundo. Es el impacto del Producto Interno Bruto. Sí, mira, muy buena pregunta. El impacto que tienen nuestros vehículos son tanto como parte automotriz en México, impacta hasta el 3% del Producto Interno Bruto y una generación de hasta 1.9 millones de empleos. Como autotransporte, es decir, el uso de nuestros vehículos, la industria del autotransporte impacta hasta el 6% del Producto Interno Bruto y genera 2,5 millones de empleos. En su gran mayoría de estos son vehículos, son los operadores de los vehículos. Entonces, es decir, tenemos una influencia muy importante a través de nuestros vehículos, tanto en la industria automotriz, en el mercado interno y de exportación, como también en lo que es el autotransporte en México. En México el autotransporte es fundamental, mueve más del 83% de la carga terrestre y más del 96% de los pasajeros entre entidades federativas, ni se diga en las ciudades, 71%, en las ciudades más del 41% de los trabajadores se mueven en autobús, 27% de los estudiantes, inclusive en términos de comercio exterior, 71% del valor de las mercancías que comercializa México, en su gran mayoría hacia Estados Unidos, se mueven en autotransporte. Entonces, somos un pilar de la industria tanto automotriz como de autotransporte aquí en México. Miguel, las regiones principalmente donde están todas las productoras de autotransporte, ¿cómo las podríamos identificar para nuestros amigos allá en España que nos entienden? Mira, tenemos 14 plantas distribuidoras en 8 entidades de la República Mexicana. Yo te diría que hay un corredor, digamos, de la zona central de México, digamos, de la Ciudad de México, hacia el norte, que es obviamente el principal destino de nuestras exportaciones. 95% de las exportaciones de vehículos pesados van a Estados Unidos, 3% a Canadá. Entonces, ves un corredor natural que surge de Ciudad de México, pasa, digamos, por las entidades del centro del país, a través de tanto Nuevo León o Tamaulipas, y el ingreso a Estados Unidos es a través de Texas. Entonces, este es un corredor principal. Tenemos, obviamente, también otras plantas cerca del estado de California, que demanda muchos vehículos pesados. Entonces, sí están ubicadas en zonas estratégicas, tanto del centro como orientados al canal natural de las exportaciones. Te diría que estas son las regiones principales donde pueden encontrar nuestra industria, y la cadena de proveeduría, bueno, se encuentra en prácticamente todas las entidades federativas del país. Oye, Miguel, quería preguntarte sobre el tema de la pandemia que a todos los sectores pues les pegó. Platícanos cómo la asociación observó estos 2 años de pandemia, cuáles fueron las principales afectaciones que detectaron ustedes, cuáles fueron los principales crecimientos que vieron. Sí, mira, en México, digamos, hace 2 años, cuando se inició el tema de la pandemia y las restricciones en aforo y los procesos de manufactura, pues la industria automotriz no era considerada esencial. Es decir, separaron nuestras plantas prácticamente 2 meses. Una estrecha colaboración con las autoridades se logró declarar esencial, al igual que nuestras contrapartes en Estados Unidos y Canadá. Esto ayudó a que toda la cadena de la región de Norteamérica fuera esencial. Se reactiva entonces lo que sería la producción, tanto para exportación y mercado
interno alrededor de, yo te diría, abril, mayo de hace 2 años. Sí nos impactó, por supuesto, fuertemente una caída en el 2019, digamos, un impacto también importante en el 2020. Ya en el 2021 vemos una recuperación con cifras muy positivas, pero todavía no llegamos a las cifras prepandemia. Es decir, estamos creciendo en las cifras, te diría yo, por lo menos en el mercado interno, las cifras que tenemos de enero y febrero, crecimos un 13%, las cifras acumuladas. Cuando vemos las cifras de la producción, crecimos 27.7% respecto al año pasado, y la exportación crecimos 25.7%, repito, cifras de enero y febrero, cifras muy positivas, pero venimos de un año bajo de base de comparación. Todavía tenemos grandes retos, la cadena de proveeduría, el tema de semiconductores, en estos momentos el tipo de cambio por la situación que sucede en Ucrania. No vemos ahorita una afectación directa por este tipo de conflictos, pero pues existe siempre un riesgo por la cadena de proveeduría se rompa, y la entrega de nuestros pedidos sí está tomando más tiempo de lo planeado. Se va a regularizar, esperemos, si no afecta esta situación de Ucrania, el segundo semestre de este año, y ya para el 2023 deberíamos de estar en unos niveles, tal vez acercándonos ya a los niveles de prepandemia, y obviamente tanto en el mercado interno como en las exportaciones. Recordemos, el impulsar una renovación de la flota reduce emisiones, incrementa la seguridad vial y obviamente mejora la competitividad de la cadena logística del país. Eso precisamente te quería preguntar, de todos estos retos, ya nos comentaste algunos, este tipo de cambio que hoy, por cierto, está a la defensiva con 2040. Quería preguntarte el tema, sobre todo de la energía, todo este tema de transformación, pues de movilidad del petróleo hacia nuevas energías. ¿Cómo lo están viendo ustedes? ¿Cuáles son los retos ya hoy al 2022, al cierre del 2022, Miguel? Mira, en México la gran mayoría de la flota todavía son vehículos a diésel. Estamos en una transición donde cada vez contamos con mayor presencia de diésel de ultrabajo azufre. Entonces ahorita estamos, digamos, conviviendo ambas tecnologías. Entre mayor crezca el abasto de este combustible diésel de ultrabajo azufre, pues obviamente vamos a poder impulsar cada vez las tecnologías más limpias. A la par de que tenemos que trabajar en infraestructura energética también de vehículos a gas natural, y desde ahorita ya empezar a ver el tema de electrolineras para vehículos de largo recorrido. Hay, diría, menos de 200 vehículos pesados en México circulando, tanto de carga como de pasaje eléctricos. Hay que plantearlo y programar bien cómo vamos a tener esta infraestructura. Estamos creciendo la infraestructura de gas natural, a la par que tenemos la infraestructura creciente de estaciones de diésel de ultrabajo azufre. Entonces vamos a ver, yo creo que todavía un par de años más, si no es que un par de décadas, cómo van a ir conviviendo estas tecnologías, obviamente siempre hacia las más limpias, las más eficientes. Pero en México la edad promedio de los vehículos de carga es de 18 años, de los autobuses de 16 años, y sí, el dar un salto de esta edad promedio a un vehículo nuevo es complicado, especialmente cuando tenemos 150,000 empresas de autotransporte federal, y más del 80% son micro y pequeñas empresas. Entonces, si no hay un incentivo específico para este micro y pequeño empresa, va a tomar mucho más tiempo la renovación vehicular para llegar a lograr las cero emisiones. Pero continuamos trabajando tanto en infraestructura de diésel de ultrabajo azufre, de gas natural y electrolineras con las autoridades, y vamos a ver esta combinación de tecnologías por algunos años, obviamente siempre buscando un mejor bienestar para la población, para los transportistas y para la sociedad en general, en reducción de emisiones y en seguridad vial, que a final de cuentas es lo que salva vidas. Y vaya, sobre esta tónica, Miguel, preguntarte, pues en cuestiones de Estado de Derecho, de materia pues legales, ¿hay alguna observación que la asociación esté pues preocupada en este aspecto? Porque, pues digo, aquí estábamos hablando de este tema de las cobranzas y demás, seguramente hay muchísimas propuestas y, como nos dices, debe de ser pues poco a poco. ¿Hay algo puntualmente que le preocupe a la asociación? Bueno, sí hay varios temas preocupantes. Obviamente, mira,
tenemos un tema que siempre es preocupante, es la importación de vehículos de desecho de Estados Unidos. Estamos a favor del libre comercio, pero por cada, digamos, cifras del año pasado, colocamos alrededor de 31,000 vehículos pesados nuevos en el mercado, pero entraron 11,000 vehículos pesados adicionales usados, chatarra de Estados Unidos. Son vehículos, no todos, pero en su gran mayoría de desecho. Eso es un reto que nos inhibe el mejorar la renovación de la flota y la edad promedio. Tenemos el tema del robo del autotransporte, es un tema muy delicado. En algunas ocasiones, por cada 10 tractocamiones nuevos que vendemos, se han llegado hasta robar 3 unidades. No que se roben esos nuevos, pero es una industria en la que se roban en carreteras hasta el 30% de ciertos productos. Es algo muy delicado. Todas las cámaras de transporte trabajando con las autoridades en esto, y otras series de variables que impactan, pudiera ser el tipo de cambio. La gran mayoría de los vehículos pesados en México, precisamente por su contenido regional de Norteamérica, se cotizan en dólares. Entonces sí hay que dar un seguimiento muy puntual al tema del tipo de cambio y, por supuesto, al precio de los combustibles. El principal gasto de los transportistas sería en combustible. Entonces, tanto el tipo de cambio como el precio de los combustibles, como el tema del robo del autotransporte, y sí hace falta tal vez más, digamos, apoyo de las autoridades, especialmente este micro y pequeño empresario, que hace que no se pueda, digamos, hacer que sea sujeto de crédito el transportista más pequeño. Entonces, lo ideal sería tener apoyos, financiamiento para estos micros y pequeños empresarios de la banca de desarrollo del gobierno federal para impulsar esquemas como estos. Recuerdo, en España se hicieron unos programas muy interesantes, los planes Petra, que entiendo yo que impulsaron mucho la renovación vehicular y de la flota española. En su momento fueron un gran ejemplo para México. Bueno, algo similar tenemos que hacer aquí, impulsar con financiamiento específicamente al transportista más necesitado, porque digamos, el beneficio no solo es para el transportista o para la industria automotriz, es para la sociedad en general, en reducción de emisiones y en seguridad vial, que eso es lo verdaderamente importante. Y finalmente, Miguel, para concluir la entrevista, quiero preguntarte, ustedes también ven la producción de tractores, ¿cómo ha crecido puntualmente? Y sobre todo que México es quien, pues, el sector agro es el que ha crecido versus otros sectores. ¿Cómo ha crecido la producción en el tema agro de tractores aquí en la asociación? Bueno, nosotros vemos el tractocamión, no tanto el seguimiento a los tractores en sí. Del tractocamión te diría, seguimos siendo productores de los líderes a nivel mundial. Somos el principal exportador del tractocamión, que es el que jala la caja o arrastra la caja con el semirremolque. Yo te diría, en términos agropecuarios, por supuesto que es muy importante. La gran mayoría de las exportaciones mexicanas de productos del agro hacia Estados Unidos prácticamente son en vehículos pesados, en tractocamiones y camiones. Repito, 71% del valor de las mercancías en su totalidad de comercio exterior de México se mueven en autotransporte hacia Estados Unidos. Entonces, si al sector agropecuario le va bien, pues contratará más transportistas, y si al transportista le va bien, pues entonces el transportista piensa en renovar su flota. Si no tiene negocio, el transportista no renueva su flota. Entonces, digamos que sí, estamos ligados muy cercanos al sector agropecuario por el movimiento de las mercancías y de los insumos, semillas. Prácticamente todo se mueve en vehículos pesados, en menor medida en ferrocarril. Y aunque nosotros no damos seguimiento puntual tal vez al proceso de fabricación y comercialización de tractores, sí nuestra industria del autotransporte está estrechamente ligada con el sector agropecuario en México, que es muy fuerte. Miguel, pues muchísimas gracias. Ahí está el llamamiento a la banca de desarrollo aquí en México, a NAFIN, a Bancomex, pues para este apoyo, pues para todas estas pymes que a veces se quedan sin financiamiento. Muchísimas gracias por tu tiempo, Miguel Elizalde, presidente ejecutivo de la ANTAC. Gracias por tu tiempo. Manuel, no sé si tienes una pregunta. Muy bien, don Miguel, José Ricardo, gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Miguel. Bueno, pues hasta ahora, cuando son las 6:31 de la tarde, los índices americanos se sitúan ahora en positivo. El Dow Jones está un 0,20 arriba, el Nasdaq un 1,38
arriba, y el SP500 también un 0,60% arriba a los 4.438 puntos.